una de las patologías muy comunes que encontramos en el servicio de urgencias, que es la urolitiasis. Veremos introducción, un cuadro clínico, diagnóstico diferenciales y los cuidados que debemos tener con estos pacientes en urgencias. Bueno, al fenómeno agudo de los cálculos renales que migran abajo del uréter se refiere a cólico renal. Pueden ocurrir en adultos como en niños. En los adultos, la condición es más común en hombres que en mujeres en la tercera y quinta década de vida. En los niños menores de 16 años, la distribución es igual en ambos sexos. Entonces, en el adulto es más en hombre y en niños no hay esa diferenciación, pero en ambos se pueden presentar los cólicos renales. Cuadro clínico. El cuadro clínico, el paciente viene con dolor principalmente, dolor suprapúbico, dolor lumbar, náuseas, vómito, diaforesis. No es capaz de quedarse en un solo lugar, está inquieto, puede tener taquicardia, presión arterial elevada, todo esto secundaria al dolor. Puede presentar disuria, hematuria, también en otros casos con un cálculo renal atrapado y una sobreinfección sobre ese cálculo, puede llegar a presentar fiebre. Diagnóstico diferencial. Aneurisma aórtico abdominal y disección de aorta es un cuadro que, si vieron mis anteriores videos, estábamos hablando del aneurisma aórtico abdominal, donde el caso más común de diagnósticos erróneos, digamos así, era el cólico renal. La segunda es la apendicitis aguda, la isquemia mesentérica, la pielonefritis, entre otros. Pero estos son los diagnósticos diferenciales más importantes. Métodos diagnósticos por excelencia es la clínica, ya que algunos diagnósticos, por ejemplo, la apendicitis aguda, que lleva los criterios de Alvarado, la isquemia mesentérica es muy aguda, tiene otros síntomas. La pielonefritis sí puede llegar a confundir bastante, pero presenta fiebre. El aneurisma aórtico abdominal es el dolor en la ingle, disección de la aorta, un dolor muy agudo. Puede aparecer hematomas. Entonces, el diagnóstico es puramente clínico. Podemos pedir un análisis de orina, perfil renal, ya que se comprueba en suero, ya que la mayoría de los pacientes que son formadores de cálculos disminuye el aclaramiento de la creatinina. Entonces, también se le puede pedir una prueba de embarazo en mujeres en edad fértil. Por ejemplo, se puede llegar también a un diagnóstico diferencial, un embarazo ectópico, por ejemplo, en mujeres jóvenes en edad fértil. Un análisis de orina nos indicará si hay una infección em, presentándose sobre el cálculo. Y bueno, viene un paciente con dolor renal, suprapúbico, inquieto, con diaforesis, taquicárdico. Dice que le duele la parte lumbar. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Lo analizamos, lo interrogamos, le preguntamos si hace uso mucho de diuréticos, si toma muchas estas bebidas gasificadas, si tiene antecedentes ya de algún cálculo, se tuvo una intervención quirúrgica renal. Entonces todo eso se le pregunta al paciente y se le trata. Bueno, el paciente está con dolor, obviamente. Entonces, ¿cuáles los analgésicos que podemos eh, dar a este paciente? Son los AINES por vía endovenosa. Por ejemplo, el ketorolac de 30 miligramos, una dosis inicial recomendada.
Podemos también usar los opiáceos como la morfina, 5 miligramos endovenoso. Los líquidos cristaloides intravenosos se recomienda al corregirle el déficit de volumen. Como dije, los pacientes presentan vómitos, náuseas, diaforesis. Entonces, si pierde mucho líquido, hay que reponer esos líquidos o disminuye la ingesta oral. Algunos pacientes vienen, dicen que no han comido durante 24, 48 horas y directo están con vómitos. Entonces se le hace el volumen de cristaloide. Pero esto no indica que el líquido cristaloide disminuya el dolor o facilite la expulsión del cálculo. Eso no está comprobado. El antiemético, la metoclopramida 10 miligramos endovenoso, es el único fármaco antiemético específicamente estudiado para el tratamiento del cólico renal. Entonces, además del AINE, además del cristaloide, su antiemético, se puede llegar a usar otros antieméticos como el ondansetron, pero el fármaco estudiado específicamente para el cólico renal es la metoclopramida. Cuarta pauta, terapia de expulsión médica. El uso de alfa bloqueantes da como resultado 2 a 6 días la tasa de expulsión. El alivio del dolor, obviamente, porque ya va expulsando ese cálculo. Entonces, uno de los medicamentos que se puede usar, que tenemos a disposición, es la tamsulosina, 0.4 miligramos diariamente hasta 4 semanas para la expulsión de ese cálculo y así el alivio del dolor del cólico renal. Si existe una sobreinfección, si el análisis de orina, que es uno de los métodos diagnósticos, el análisis de orina nos demuestra que hay una infección, entonces se puede optar por el ciprofloxacino cada 12 horas vía oral durante 10 a 14 días. La ampicilina, estos ya son vías endovenosas. Ampicilina 1 a 2 gramos cada 4 horas. La piptazo cada 6. Cefepime 2 gramos cada 8. O el mismo ciprofloxacino podemos usarlo cada 12 horas de 400 miligramos endovenoso. ¿Cuáles son las indicaciones para admisión a estos pacientes con urolitiasis? Hay indicaciones absolutas e indicaciones relativas. La indicación absoluta es un dolor intratable, no cede con el ketorolac, no cede con la morfina. Los vómitos son persistentes. Existe una urosepsis, paciente chocado. Es monorrenal. Tiene una insuficiencia renal aguda debido al cálculo renal. Una crisis hipercalcémica, comorbilidades médicas graves, tiene una edad avanzada, 70, 75 años. Entonces, estas son indicaciones absolutas para admisión a los pacientes con urolitiasis. Existen las indicaciones relativas que, por ejemplo, podríamos optar a hacer un tratamiento ambulatorio. Fiebre, un solo riñón o trasplantado, obstrucción de cálculos con signos de infección urinaria, extravasación urinaria, cálculo poco probable de que pase, cálculos grandes sobre el borde pélvico. Entonces, estos pacientes podemos optar ambulatoriamente o indicar su admisión. Pero las indicaciones absolutas son paciente monorrenal, paciente con insuficiencia renal aguda, edad avanzada, comorbilidades graves y el dolor intratable. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.